Jóvenes todos, ¿cómo están? Yo soy Omar desde la Ciudad de México. Hoy es 18 de octubre de 2020. Este es mi plan de trading semanal para los próximos días. Como siempre, como desde hace más de 10 años, te voy a mostrar absolutamente todo lo que observo. Sigo 30 instrumentos financieros, te voy a explicar cada uno de ellos y junto a eso mi plan de trading específico. Esto significa tres cosas. Número uno, te voy a mostrar los niveles exactos en los que estoy esperando operar durante los próximos días. Dos, lo más importante para tu aprendizaje. Te voy a explicar por qué. ¿Por qué lo estoy siguiendo así? Es decir, los criterios técnicos fundamentales y de sentimiento que avalan a cada una de mis hipótesis de trading. Esto es indispensable para tu aprendizaje porque es la manera en la que puedes ir acumulando referencias que van a servirte para que lo hagas por tu propia cuenta eventualmente. Y número 3, te voy a explicar cuándo, por si fuera poco. Es decir, qué tiene que pasar para que yo pueda operar mi plan. Esto no es otra cosa más que los criterios del plan. Esto es lo que hacemos los traders profesionales. Hacemos un análisis sensato del que derivamos un plan que seguimos al pie de la letra a lo largo de la semana. Esto significa que yo desde el domingo ya sé lo que voy a hacer a lo largo de los días, independientemente de lo que ocurra. Y esto también significa para ti que tú vas a saber exactamente lo que yo voy a estar observando con el paso de los días y en función de la acción del precio. No como los marqueteros profesionales que lo quieren ver al revés. Ya que todo ocurrió, te muestran sus operaciones de la semana y qué inteligentes fueron. Pregúntales, a ver, muéstrame el plan antes de que las cosas ocurran, porque al final todos son traders maravillosos. Obviamente te van a mandar por un tubo porque no vas a ser un buen cliente. Si quieres formar parte de mi programa, tener acceso al resto de este análisis, a todos mis análisis intraday, al programa de análisis técnico, el de fundamental, el de análisis de sentimiento, el de economía conductual y por supuesto a todo lo que esto involucra, inscríbete en mi Patreon, el precio es ridículo y hay una opción adecuada para ti. Aunque hemos visto un poco de deliberación en la acción del precio reciente, las precauciones en este momento no sobran, porque en realidad las situaciones críticas no se han resuelto o todavía no llegan, dependiendo del caso. El dólar americano tuvo una fantástica semana y esto tiene mucho que ver con lo que te explicaba la semana pasada acerca de cuán ilógicos estaban siendo algunos movimientos. Esta semana la lógica comenzó a imperar, no del todo, pero por lo menos ya empezamos a ver algunas señales de sensatez y eso claro está, tiene que beneficiar al dólar americano. Dicho de otra manera, no es que las cosas en Estados Unidos estén mejor, es simplemente que las cosas en otros lugares están peor. Ahora, no podemos cantar victoria esto desde ninguna perspectiva. Hablando específicamente de las cosas que están ocurriendo, hay que recordar que en Estados Unidos la incertidumbre acerca de todo continúa. Es decir, la incertidumbre acerca de las elecciones, claro, se resolverá dentro de algunas semanas, en el mejor de los casos, porque quién sabe cómo se vayan a poner las cosas. La incertidumbre en relación al estímulo fiscal. Por supuesto, ya sabemos que lo más probable es que eso no quede acordado en el Congreso, sino hasta después de las elecciones. Y aún así, claro, genera incertidumbre. Y número 3, y también de manera importante, el tema sanitario. Más de 20 estados, creo que fue la última cuenta, están rompiendo sus récords de contagios diarios. Lo que claro nos avisa que la segunda ola de contagios viene con todo y tenemos en Europa pues el espejo o más bien la bola de cristal de lo que muy fácilmente puede terminar pasando en los Estados Unidos con el paso de las semanas. Entonces, no podemos cantar victoria de ese lado pues porque nada está resuelto. Técnicamente tampoco. Si ves el gráfico diario, este es el gráfico diario del dólar americano, está en tierra de nadie. Por arriba tiene elementos técnicos importantes y claro, la referencia obligada, la resistencia, y por debajo evidentemente está muy lejos de romper el soporte. Entonces, no importa qué vaya a hacer el dólar americano, va a tener que pasar por esas aduanas. Por lo tanto, estamos en tierra de nadie. Ahora, la bolsa está, me parece, soportando de una manera un tanto ilusoria al sentimiento. Y es que estamos en esa fase en donde pareciera que la única opción posible es comprar. A mí me parece que lo lógico sería que conforme nos acercamos a las elecciones,
la exposición de los inversionistas hacia el riesgo vaya disminuyendo. Es lo lógico y bueno, hay que decirlo así, es lo que normalmente pasa con un episodio que tiene fecha en el calendario. Entonces, no sería raro que la volatilidad, el volumen y por supuesto la magnitud de los movimientos conforme nos vamos acercando al mítico 3 de noviembre vaya disminuyendo. Ahora bien, eso no significa que no vaya a haber sobresaltos o estornudos. Eso también siempre pasa, porque un rumor que se cuela, una noticia que nos hacen saber que tiene el potencial de despertar el letargo, del letargo al mercado, evidentemente impulsa o mete inyecciones de volumen y entonces tenemos esos sobresaltos. Pero algo muy importante es que la exposición definitivamente suele disminuir. Y solo cuando ya tenemos alguna clase de certeza, en este caso acerca del resultado de las elecciones, entonces ya los traders toman decisiones acerca de cómo aprovechar el movimiento o cómo dejar de aprovechar el movimiento previo, de cómo salirse pues. Hablando de las noticias y de los datos económicos, los datos de consumo norteamericanos del viernes sorprendieron por supuesto a favor del dólar americano. A pesar de que el viernes el dólar cerró ligeramente abajo, eso se explica más por el ajuste de las posiciones al cierre de la semana. Pero es una muy buena noticia que deberá estar en la mente de los traders a lo largo de la próxima semana. También esto nos hace pensar en cómo va a ser la Navidad. Es decir, existe la posibilidad de que el impulso hacia el consumo continúe justo por la esperanza de que, habiendo pasado las elecciones y habiendo resuelto eso, ya debería estar en la mesa el acuerdo del rescate en medio de la pandemia. Ya debería estar ahí. Y entonces probablemente, esa es una de las posibilidades, que probablemente el consumo no sufra ya para la temporada vacacional. Por supuesto, está el otro lado de la moneda, que no alcancen a llegar a ningún acuerdo, que las personas no tengan dinero para consumir de la manera normal y entonces veamos unas vacaciones navideñas con un consumo en niveles que hace mucho tiempo que no vemos. Esa también es otra incertidumbre y es algo que pues se resolverá eventualmente cuando ya tengamos certeza, por ejemplo, acerca de las elecciones, por ejemplo, acerca del Congreso, ¿vale? Y claro, del tema sanitario. La próxima semana vamos a escuchar a Powell, por supuesto, a la larga fila india de oficiales, de presidentes de las reservas federales norteamericanas. Y vamos a tener el jueves de Unemployment Claims, como siempre, y el viernes vamos a tener un par de PMIs, si no mal recuerdo. Los criterios técnicos siguen siendo los mismos y recuerda para qué uso el dólar americano, el índice del dólar americano. No es que yo opere el índice, lo que pasa es que es una brújula fantástica. En el momento en el que el índice llega, por ejemplo, a la resistencia diaria, que de hecho coincide con la resistencia semanal, o amenaza al soporte diario, entonces voy a mis gráficos mayores y busco correspondencias. Si esto corresponde a una zona técnicamente interesante en aquel gráfico o en este otro gráfico, entonces tengo otro elemento de confluencia para tomar decisiones, lo que por supuesto aumenta el nivel de confianza que deposito en ello. En fin, hasta aquí el dólar americano. Vámonos directamente al euro.